las 8 de la mañana con 43 minutos, señoras y señores, 8 de la mañana 43. Hoy es martes y martes santo, ¿no? Martes 7 de abril. Es el momento oportuno ya para presentarles nuestro espacio de psicología que transforma a través de la estación y por supuesto el equipo de Narrativa Ecuador está listo para su participación esta mañana aquí a través del noticiero estelar de Fantástica 92.1. Fantástica 92.1 presenta Psicología que Transforma, un espacio creado para construir el desarrollo integral de nuestra comunidad. Con los profesionales especializados en psicología clínica. Fantástica 92.1 revoluciona tu vida y el día de hoy aportará a tu salud mental. Nuestra misión es generar espacios de bienestar. Bienvenidos a Psicología que Transforma. Bueno, el momento es oportuno entonces para saludar la presencia de la doctora Pamela Orozco Mendoza. Está lista para la conferencia de esta mañana. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, doctor H. También quiero extender mi saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de Fantástica 92.1 FM. Como parte del equipo Narrativa Ecuador, para mí es un gusto también poder compartir este espacio con las personas, con las familias, con las comunidades, para que de esta forma podamos justamente juntos afrontar esta situación por la cual estamos pasando, doctor H. Y para el día de hoy, a mí me encantaría compartir con cada uno de ustedes algunas estrategias para manejar nuestro malestar. Porque justamente esta situación por la cual estamos atravesando, que es una situación crítica, con el tiempo lo que puede ir pasando es que las situaciones críticas y las situaciones de emergencia, cuando todavía permanecen en el tiempo, lo que sucede es que se pueden ir haciendo crónicas. Y entonces, claro, al hacerse crónicas, justamente muchos conflictos que antes estaban presentes, como de manera individual, de manera familiar, a nivel de pareja, pueden exacerbarse en este tiempo o pueden empezar a crearse nuevos conflictos porque, claro, el malestar está presente en cada una de las personas. De manera individual, de manera familiar, a nivel de pareja, podemos entender que el cambio de rutina, el haber cambiado nuestra estructura, nuestras dinámicas, nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de vivir el día a día, pues por supuesto que ha ido cambiando justamente la forma en cómo nos relacionamos los unos con los otros, y cada una de las situaciones que hemos vivido en estas últimas semanas también han generado malestar. A pesar de que las familias no estemos, algunas expuestas al virus, algunas sí estemos expuestas al virus, algunas no tengamos contagiados, otras sí tengamos contagiados, de todas formas, toda la dinámica, el nivel de información que se está dando, las medidas que hay que ir tomando, pues han generado malestar. Y entonces esa es una de las primeras ideas que es importante reconocer. Cuando los seres humanos no podemos reconocer que estamos teniendo fuentes de malestar, entonces es difícil que podamos contrarrestar esas fuentes de malestar de alguna forma. Y por eso el primer paso es ir reconociendo que, por supuesto, todos los seres humanos podemos sentir malestar frente a las situaciones que estamos viviendo y que es completamente lógico
que esté pasando. Es decir, en ocasiones los seres humanos también podemos creer que no deberíamos de sentir tensión, presión, estrés, miedo, frustración frente a alguna situación, frente a algún reto que estemos viviendo. Y esa es una falsedad realmente. Los seres humanos, por supuesto que tenemos el derecho a sentirnos bien, a sentir bienestar, y también tenemos el derecho a sentir malestar, a sentirnos mal cuando estemos viviendo algún reto. Y entonces hacer esta primera concepción de nuestra propia vida, aunque parecería muy lógica, realmente no llega a ser así, porque las personas pueden ir confundiendo lo que está sucediendo en sus vidas con realmente y no tener muy claro que lo que está pasando es que están teniendo fuentes de malestar, sino que más bien al no reconocer esas fuentes de malestar, lo que me puede suceder es que empiezo a ver conflicto en la relación con alguien. Entonces hay algo de mi pareja que ya no me agrada, o hay algo en la relación con mis hijos que siento que no está bien, o tal vez con algún compañero o compañera de trabajo empiezan a tener roces. Y entonces, claro, estas dinámicas que se están presentando en estos momentos no son una casualidad, sino que tienen que ver con las fuentes de malestar que cada uno puede tener a nivel individual. Y entonces, por supuesto que nosotros no vamos a poder controlar lo que la otra persona está sintiendo, pensando, o las fuentes de malestar que tiene el otro, por supuesto. No podemos controlar lo que le está pasando a mi compañero, mi compañera de trabajo, a mi jefe, a mi papá, a mi mamá, o a mi hermano, o a mi pareja, o a mi hijo. Más lo que sí puedo hacer es controlar y regularme a mí mismo, controlar mis emociones, aprender a tener el control sobre mí mismo. Y cuando lo hago conmigo mismo, entonces puedo empezar a tomar distancia tal vez de algunas relaciones en donde hay muchas fuentes de malestar, o en una relación tal vez donde siento que hay mucho conflicto. Y entonces puedo empezar a tomar distancia. O en el caso de papitos y mamitas, podemos ayudarles a nuestros hijos también a partir de nuestra propia forma de regularnos, a que ellos también aprendan a regularse. Y entonces para esto es muy importante, primero, reconocer que todos los seres humanos actualmente tenemos fuentes de malestar. La diferencia es que justamente cada ser humano a lo largo de su vida ha tenido diferentes estrategias que ha ido aprendiendo de familia, de cómo manejar las emociones. Entonces, a pesar de que todos tengamos fuentes de malestar, puede ser que algunos seres humanos lo manejen mucho más funcional, o mucho mejor, o de una manera mucho más funcional que otros. Y entonces ahí está la diferencia en cómo algunos seres humanos pueden vivir este tiempo o esta época tal vez con un poco de malestar, más manejándolo, relacionándose de manera adecuada. Y tal vez como en otras personas, en cambio, las fuentes de malestar actuales están justamente intensificando conflictos que ya estaban presentes desde antes con uno mismo y con los otros. Sin embargo, siempre va a ser una posibilidad del ser humano aprender a regularnos mejor. Y entonces ahí está la respuesta frente a todo lo que estamos viviendo. Siempre es una oportunidad, siempre hay la posibilidad de que los seres humanos podamos aprender a regularnos mejor. Y entonces quienes ya se están regulando bien pueden regularse mejor. Quienes tal vez antes no se podían regular, pues ya se pueden regular mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Ya hemos hablado en algunos programas acerca de la regulación emocional, de identificar que nuestras emociones son completamente normales como un primer paso, de identificar que son completamente lógicas debido a lo que estamos viviendo, y también de algunas estrategias funcionales a nivel psicológico que se recomiendan mucho, como son hablar, escribir un diario emocional cada día antes de dormir. Y estas son estrategias muy válidas, por supuesto. Y el día de hoy yo quisiera compartirles otras estrategias también, que tienen que ver con actividades más concretas y que involucra también nuestra integralidad como seres humanos. Muchas veces, cuando nosotros queremos aprender a regularnos, a veces podemos tener
justamente como una dificultad de tomarme un tiempo para mí mismo cuando, por ejemplo, tenemos hijos pequeños en casa. Y entonces este ha sido un tema recurrente realmente dentro de nuestras consultas de diferentes temáticas a lo largo de los meses. Las personas nos han comentado, bueno, sí, es verdad que yo necesito regularme, más ¿cómo hago cuando mi hija quiere estar todo el tiempo conmigo? Y ahora que estoy en casa es mucho más, intensifica mucho más esta presencia. Entonces, primero entender que y recordarles una recomendación que ya nos había dado la Organización Mundial de la Salud respecto al tema de los niños. Cuando los niños están pasando por situaciones críticas, como la de actualmente, la de este momento, entonces ellos pueden tender a necesitar mayor atención de papá y de mamá. Entonces, esa actitud de que nuestros hijos quieran estar más tiempo con papi o mami tampoco es casualidad. Tiene que ver con una necesidad de sentir seguridad, y entonces por supuesto que papi y mami me dan seguridad, entonces lo que yo intento es pasar lo que más pueda y de la forma más cercana con papi y mami. Entonces primero es importante entender que eso no está mal, que es algo igual lógico y que es algo debido a lo que estamos viviendo. Es una característica de la dinámica padres e hijos debido a lo que estamos viviendo. Ahora, también debemos entender que papi y mami también necesitan aprender a regularse, desarrollar calma, sentirse tranquilos, tener un espacio para reflexionar, para calmarse, para justamente respirar, ¿verdad? Y entonces, por supuesto que ahí es cuando necesitamos encontrar nuevas estrategias. Es ahí cuando necesitamos, como adultos, ser flexibles y buscar nuevas alternativas. Y entonces, para papi y mami, que tal vez están justamente pasando por esta situación y pasan mucho tiempo con sus hijos, y por supuesto, en ese tiempo que comparten hay muchas muestras de amor y de cariño, más sienten que también necesitan espacios en el día a día para poder calmarse, regularse, y vamos a ponerlo en términos metafóricos, para recargar energías y continuar con su día a día. Entonces ahí es importante ser flexibles, como les decía, y parte de ser flexibles es colaborar en familia. Y esto implica también pedir a algún integrante de la familia que pueda colaborar con el adulto. Y entonces ahí es importante que el adulto, mamá o papá, pueda justamente pedirle a algún otro integrante de la familia, algún papá, algún abuelito, tal vez algún hermano, dependiendo de con quienes estén viviendo en casa, que por favor se tome un tiempo para compartir con hijo, con hija, ¿verdad? Con el niño o la niña de la casa, y que puedan compartir alguna actividad que papá y mamá ya reconozcan que le gusta hacer. Por ejemplo, si le gusta jugar cierto juego específico, entonces recomendarle a ese otro adulto que me va a colaborar cuál es el juego de interés de mi niño o mi niña. Mientras yo me tomo un tiempo del día, unos minutos del día, para tomar un respiro, tal vez para escribir, tal vez para llorar, tal vez para hablar con alguien. Me tomo un momento del día tal vez para hacer alguna actividad que sea de mi interés, o si es posible que esa actividad que sea más física la pueda realizar cerca de mi hijo o de mi hija, también es genial. Más si es importante tener también estos espacios de respirar, de estar solos. ¿Y por qué? Porque nuestros niños, hijos e hijas, necesitan que papi y mami también tenga calma. Es decir, si yo, papi o mami, estoy todo el tiempo con mi hijo, más mis niveles de tensión, de estrés o de preocupación son elevados, son muy altos, entonces voy a estar con mi hijo, más le voy a transmitir todo ese malestar. Y entonces lo funcional realmente es estar con mi hijo, con mi hija, más estar desde la calma. Y entonces, por supuesto que voy a necesitar tiempos, espacios del día para desarrollar calma. Además que recordemos que debido a la situación actual que estamos viviendo, muchos espacios de privacidad y muchos espacios de autonomía tal vez puede ser que han disminuido en algunos niveles para algunas personas. Tal vez porque ahora, mientras papi y mami quieren estar en casa, a solas, también están los hijos todo el tiempo.
Y entonces cuando los hijos tal vez tenían un tiempito libre en la tarde, cuando papi todavía no llegaba a la casa, mami no llegaba a la casa, ahora papi y mami están todo el tiempo en la casa. Y tal vez antes el primo no estaba todo el tiempo en la casa, ahora está todo el tiempo en la casa. Y entonces, claro, varios espacios de privacidad, de autonomía, tal vez se pueden ir, pueden estar menos presentes que antes, planteándolo así. Y entonces es importante que busquemos también estrategias para ir desarrollando esos espacios que son tan necesarios, que tienen que ver con la privacidad. La privacidad para justamente tener un espacio para mí, para estar yo conmigo misma, yo conmigo mismo y poder respirar, poder justamente hablar de esto que les he dialogado anteriormente, escribir, llorar, desahogarme, respirar. Entonces, por un lado, tenemos esta estrategia. Por otro lado, también yo les planteo que podamos buscar actividades que sean de su interés, actividades que sean recreativas, como por ejemplo, hacer algo de ejercicio. Necesitamos realmente, sí, descubrir estrategias para hacer actividad física dentro de casa. Ya sea, como les planteo, hacer ejercicio, hacer yoga, hacer estiramientos, hacer bailoterapia, por ejemplo, que también puede ser funcional. Cualquiera de estas estrategias, o tal vez a alguien que le encante hacer karaoke, mientras hacen karaoke bailan. Bueno, realmente es muy importante que todas estas estrategias que involucran la actividad física puedan estar presentes en las familias por varias razones. Primero, porque las actividades que involucran también el movimiento del cuerpo van a, por supuesto, a requerir energías de nosotros. Y entonces, tomando en cuenta que sí, tal vez mentalmente, debido al teletrabajo y otras actividades, o también debido al cuidado de la casa y del hogar, por supuesto que vamos a sentir cierto agotamiento, más nuestros niveles de energía no van a irse desfogando de la manera adecuada como antes se lo hacía, cuando uno tenía que despertarse a cierta hora, movilizarse a otro lugar. Y entonces esas actividades que involucraban algo de movimiento físico tal vez ya no están tan presentes, porque estamos optando por un estilo tal vez un poquito más sedentario, para poder entenderlo de esta forma, porque ya no necesitamos movernos de un espacio a otro más grande, sino que es en un espacio más reducido nuestros movimientos. Y entonces, claro, esto también puede dificultar que nosotros como seres humanos podamos justamente gastar, ocupar las energías que tenemos acumuladas en el día a día. Y entonces para ello es importante hacer actividad física, por un lado. Por otro lado, también las actividades físicas nos pueden ayudar mucho a reducir la tensión, porque nuestro cuerpo, recordemos que nuestra mente, nuestras emociones y nuestros pensamientos están completamente conectados, y todo, mente y cuerpo es uno solo. Y entonces, claro, cuando sentimos algo de malestar, puede ser que ese malestar, que es algo emocional, que tiene que ver con mi cerebro, también se empieza a poner en juego, también se empieza a mostrar, a visibilizar en mi cuerpo, y entonces me empiezo a sentir tensionado, empiezo a tener dolores musculares, o tal vez siento que hay algunas partes de mi cuerpo que están más tensas. Y entonces ahí la actividad física también es como un ejercicio que permite reducir mis niveles de tensión desde el otro lado. Si yo lloro o escribo, voy a ir a lo profundo, que es a mi tema emocional, a mi tema, emocional, sí. Sin embargo, si yo empiezo a hacer actividades físicas, voy a partir desde lo físico para un poco ayudarme a reducir mi tensión y mi estrés a nivel corporal, más por supuesto que después de lo físico también voy a tener que manejar mis emociones de manera profunda, y para ello está escribir, llorar, hablar sobre lo que estoy sintiendo. Sin embargo, sí es importante que podamos reconocer que estas estrategias también son avaladas dentro de los espacios de psicología, hacer actividad física, hacer actividades que sean del gusto de cada persona, como por ejemplo hay una familia que le encanta hacer karaoke, o hay juegos de interés de todos también. En una familia jugaba Párame la mano, que es un juego que puede unirse varias personas y que se puede convertir muy divertido también. Hay varios juegos, hay juegos de mesa, hay también juegos más actuales que los más jóvenes les pueden enseñar a las personas mayores, o también juegos que las personas mayores les pueden enseñar a los más pequeños.
Y esto como una forma también de poder tener espacios de recreación, porque es muy importante. Recordemos que antes, cuando no estábamos en cuarentena, cada ser humano tenía espacios de recreación distintos. Tal vez durante el trabajo tenían espacios al compartir con compañeros de trabajo. En la escuela, muchos niños nos comentan que extrañan los juegos de la escuelita. Y entonces, por supuesto que cada ser humano tenía espacios de recreación porque es parte de ser un ser social. Y tal vez muchos espacios de recreación también podían ser dentro de casa. No quiere decir que un espacio de recreación solo tiene que ser fuera de casa. Hay personas que se recreaban leyendo o personas que se recreaban tal vez haciendo algunas otras actividades o jugando, etcétera. Lo importante es que ahora tomemos en cuenta que muchos de esos espacios que antes nos permitían la libertad de caminar, de escoger, ahora ya no están presentes. Por supuesto, porque tenemos más prioridades en cuanto a nuestra salud. Sin embargo, sí es importante que en casa podamos también empezar a construir espacios de recreación para que podamos manejar nuestras emociones, para que podamos también tener estos desfogues adecuados de energía, porque si antes fui una persona muy activa, y ahora no tengo espacios de recreación, no tengo espacios de ejercicio, no tengo espacios de descarga emocional, por supuesto que voy a tener consecuencias. Una de las primeras consecuencias y una de las más evidentes es que las personas están teniendo muchos problemas para dormir a las horas adecuadas. Y entonces, claro, tampoco es casualidad, sino que tenía tanta energía que no fue gastada en el momento adecuado y de una forma adecuada. Y además estoy teniendo mucha información y muchas ideas y muchos pensamientos lógicamente debido al tema, y entonces esas dos cosas en conjunto por supuesto que van a afectar mis horas de sueño. Y entonces para poder yo descansar normalmente necesito también desfogar mi energía de manera adecuada. Y una última recomendación que yo les quisiera plantear tiene que ver con técnicas de relajación, específicamente técnicas de respiración. Estas técnicas de respiración se las pueden hacer en conjunto. Todas las personas están aptas para hacer estas técnicas de respiración, a menos de que haya alguna persona de la tercera edad que se encuentre un poco enferma o tenga algún problema respiratorio. Es mejor que esas personas no lo hagan. Sin embargo, una técnica de respiración que es muy útil tiene que ver con justamente, primero, que las personas puedan estar en un espacio cómodo. Lo mejor es estar sentados, sentadas, es no tener ni cruzados brazos ni piernas, sino estar completamente relajado, relajada, que mi espalda esté pegada al espaldar de la silla o del sillón en el cual yo esté sentado, sentada. Y lo que tengo que hacer justamente es empezar a respirar profundo y lento. Y hay varias técnicas. Hay técnicas que lo plantean en 4 tiempos, hay otras técnicas que los plantean en 8 tiempos. Es decir, voy contando hasta el 4 mientras yo inhalo aire, voy contando en mi mente de manera despacio 1, 2, 3, 4, o voy contando hasta el 8. También con esto podemos ir planteando flexibilidad y podemos ser flexibles. Tal vez las personas sienten que hasta el 6 se sienten cómodas porque hasta el 8 ya se están ahogando, y entonces lo mejor es hacer algo con lo que nos sintamos cómodos y tranquilos. Entonces respiramos, inhalamos de manera profunda y lenta. Si no lo hacemos de manera profunda y lenta, va a tener el efecto contrario a relajarnos. Y vamos a mantener el aire, digamos que el tiempo de mantener el aire le vamos a reducir 2 tiempos. Si inhalamos en 6, vamos a mantener el aire por 4. Si inhalamos el 8, vamos a mantener el aire en 6. Si inhalamos en 4, vamos a mantener el aire en 2 tiempos. Entonces, mantenemos reduciendo 2 tiempos del tiempo en que duramos nuestra inhalación, ¿verdad? Nuestra inhalación va a durar de 4, 6 u 8 tiempos. Mantener la respiración le vamos a reducir 2 tiempos. Y cuando tengamos que exhalar, vamos a hacerlo en la misma cantidad de tiempos que inhalamos. Es decir, si yo inhalé, yo absorbí aire por mi nariz, no por la boca, por mi nariz, en 6 tiempos, entonces voy a exhalar en 6 tiempos. La exhalación sí se tiene que hacer por la boca. Y lo más importante es que también hagamos como un juego. Es decir, cuando yo hago una inhalación, tiene que ser una inhalación profunda y lenta, y entonces va a sonar. Va a sonar que estoy inhalando.
De ahí voy a mantener el aire y cuando yo exhale también voy a tener que hacer un juego con mi garganta que es de expulsar. Y entonces este juego también está participando en varias actividades y estrategias de meditación y tiene que ver también con algo simbólico. Que yo en el exhalar estoy realmente como botando y entonces en el exhalar tiene también que sonar. Y entonces empiezo a hacerlo igual, profundo, lento. Y esta técnica de respiración que como les digo las podemos ir adaptando. Tal vez los niños chiquitos necesitan inhalar en 4, mantener 2, exhalar en 4. Tal vez los adultos pueden inhalar en 6, mantener en 4 y exhalar en 6. Y entonces ahí podemos ir siendo estratégicos, podemos ir pensando en estos temas, ¿verdad? Y esta técnica de respiración puede ser muy funcional. Una recomendación que les agrego a esta técnica es que lo podemos hacer por varios minutos. Lo podemos hacer por 10 minutos, por 15 minutos. Y también podemos poner alguna música que sea de nuestro agrado, que sea una música, por supuesto, que nos brinde calma, tal vez algo instrumental mientras lo vamos haciendo. Y hasta puede convertirse como en un juego con los niños. Le vamos a respirar y vamos a calmarnos y poder realmente tener un espacio de silencio, tener un espacio de calma, tener un espacio de relajación. Porque recordemos que los espacios en silencio también son muy, muy oportunos. Los espacios en silencio también permiten pensar, permiten reflexionar, permiten sentirse en paz. Y entonces estas han sido algunas de las estrategias que he querido compartirles en este día a cada uno de ustedes, porque sí hemos visto en narrativa cómo el tema de la regulación emocional se está convirtiendo en un reto, por supuesto, debido a lo que estamos viviendo. Por supuesto que también cada familia va a tener particularidades distintas por las diferentes circunstancias que cada uno está atravesando. Habrán familias que tengan más dificultades a nivel económico, hay familias que también tienen que igual seguir trabajando fuera de casa y entonces por supuesto que estamos completamente conscientes que cada familia tiene variables distintas, más el tema de la regulación emocional es algo a lo que todos tenemos derecho de acceder. Todos los seres humanos tenemos derecho de regularnos emocionalmente, todos los seres humanos tenemos el derecho de sentirnos bien. Y entonces si este es un derecho de todos los seres humanos, entonces nos corresponde, por supuesto, a todos los seres humanos poner en juego estas estrategias, compartir estas estrategias con las demás personas. Yo les quisiera también compartir que en narrativa hemos justamente visto la necesidad de que cada uno de estos programas que hemos dialogado con diferentes integrantes de narrativa, de diferentes temáticas encaminadas a diferentes situaciones, pues puedan ser justamente reproducidos por más personas. Y entonces lo que hemos optado es por empezar a subir cada uno de estos programas especiales que hemos tenido en nuestro canal de YouTube. Entonces entendemos que justamente las personas a veces escuchan todo el noticiero y no encuentran, ¿no es cierto?, en Facebook, donde empezaron a hablar narrativas sobre algunas estrategias. Y entonces hemos hecho un proceso de edición de videos para que ustedes puedan acceder a nuestro canal de YouTube en el que estamos como Narrativa Ecuador. Y en este canal de YouTube ustedes van a poder encontrar cada programa que empezamos a dialogar desde el martes 17, me parece, 17 de marzo. Y entonces en esta página de YouTube van a poder ir encontrando cada uno de los programas con las recomendaciones que hemos ido dialogando, con cada una de las posturas que tiene narrativa. Y por supuesto esta es una estrategia muy funcional para que las personas podamos justamente acceder a estos espacios y podamos compartirlos también con otras personas que sintamos también lo necesitan. Entonces este es un llamado también para que las personas puedan compartir también información que es adecuada, información que es útil, información que nos puede ayudar, información que nos puede brindar calma, información que nos puede ayudar a ver otras perspectivas. Y también recordarles que, como les he dicho durante varios días que hemos estado dialogando con ustedes, es importante entender que cuidar de mi salud
no solo es cuidar de mi salud física justamente al cuidarme y al protegerme de no salir, sino también es cuidar mi salud emocional. Y además recordemos que ya la ciencia lo ha planteado así, hay muchísimas investigaciones, es un tema que ya hasta en el mundo médico lo tienen muy claro, y tiene que ver con que nuestro estado emocional también puede ser un factor protector de enfermedades. Es decir, si yo me siento bien, si yo he podido manejar mis emociones, entonces por supuesto que eso me va a ayudar. Más si yo no me siento bien, por supuesto que eso también es un factor de riesgo para estar expuesto a otras enfermedades. Entonces recordemos nuevamente que cuidar de nuestra salud física es importante, al igual que cuidar de nuestra salud mental, y que cuidar de cada uno de nosotros también es cuidar de la comunidad. Así que un abrazo para todos y nos vemos en un siguiente episodio de esta programación especial.